Buenas tardes a todos. Siendo las 17 horas en punto, les damos la bienvenida a este quinto encuentro este ciclo que hemos denominado antesala del Cuarto Congreso de Integridad y Corrosión de la Industria del Gas y el Petróleo, que por motivos de público conocimiento estamos llevando al año próximo, de manera tal de poder concretar su realización. En esta oportunidad vamos a tener la oportunidad, valga la redundancia, de escuchar a Teresa Pérez. Pero antes que ello, les quiero hacer algunos comentarios, algunas recomendaciones. Les vamos a pedir a todos los participantes que una vez que comience la ponencia, silencien y micrófono y la cámara, de tal de mejorar la calidad de la exposición. También les recuerdo que las preguntas se van a formular al finalizar la exposición, no obstante lo cual ustedes encontrarán allí sobre su derecha la posibilidad de ir formulándolas, situación que recomendamos de manera tal de que no se agolpen al final de la presentación. Y el ingeniero Carzou, Eduardo, va a ir consolidando, digamos, esas preguntas, llamémosle temáticamente, y serán formuladas, como les decía, hacia el final de la presentación. Así que, como les decía, vamos a esperar apenas un minuto, unos minutos más, y vamos a presentar entonces a la expositora y acto seguido a la exposición. Así que tengan presente que este ciclo de charlas, de conferencias, que buscan mediar entre el lapso que transcurre entre la fecha original del Congreso de Integridad y Corrosión en la Industria del Petróleo y del Gas, que estaba prevista para junio de este año, y que se va a realizar sobre fines, vamos a poner la fecha exacta, sobre fines de mayo, principios de junio del año próximo. Esperemos que pueda ser de manera presencial. Digo, para cubrir ese lapso y mantener el interés vivo en esa temática, fue que se pensaron estas charlas que básicamente lo que plantean, que no son temas que se iban a presentar en el Congreso, quiero decir, hay papers presentados para esa ocasión, sino que la idea era exponer acerca de cuáles son los desafíos por los cuales se está pasando el tema de la integridad y la corrosión en la industria del petróleo y del gas, y cuáles son las herramientas que se han puesto en juego para mitigar esos desafíos. Bueno, me parece que vamos a dar comienzo. Hoy contamos con la presentación a cargo de la ingeniera Teresa Pérez, que nos va a hablar sobre el daño por hidrógeno en tuberías de producción y conducción, cuáles son sus factores condicionantes y cuáles son los parámetros de diseño de los aceros para dichos servicios.
Al respecto, digamos que Teresa Pérez es ingeniera química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y que tiene una formación en posgrado en metalurgia como becaria de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Teresa tiene una actividad profesional que nos lleva a decir que durante más de 20 años se desempeñó en el Centro de Investigaciones Industriales de Telar y Siderca. Desde el año 96 al 2011 fue titular del Departamento de Materiales y Corrosión de dicho centro, con responsabilidades sobre la formación de dicho departamento y del diseño y puesta en marcha del primer laboratorio para la evaluación de materiales en medios ricos en sulfídrico. También ha formado una cantidad importante de recursos humanos, cuenta con 11 maestrandos y 3 doctorandos. Desde el año 2011 al 2015 ocupó en ese mismo centro de investigación la posición de científica principal. Previamente se desempeñó como investigadora al Departamento de Materiales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y desde el año 2016 se desempeña como consultora independiente. Digamos que Teresa Pérez posee varias principales distintas internacional. Desde ese mismo año, el año 2015, a la fecha es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, habiendo ocupado la vicepresidencia entre los años 2018 y 2020. En el año 2013 recibió el premio Technical Achievement Award, otorgado por NACE International, y ese mismo año el CONEX de Platino en Ciencia y Tecnología, otorgado por la Fundación CONEX. Una profunda actividad docente, desempeñándose a la fecha como profesora titular del Instituto Sábato de la Universidad Nacional de General San Martín, en tanto que hasta el año 2010 fue profesora titular en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Desde el año 2016 a la fecha ha dictado cursos NACE sobre corrosión interna de ductos, tanto a nivel básico como avanzado, y de corrosión básica en Argentina, en Perú, en Ecuador y en Estados Unidos. Ha participado en numerosos cursos de posgrado y maestría como docente o responsable académica de los mismos. Teresa posee varias publicaciones y patentes, coautora de más de 80 publicaciones en revistas con referato y congresos internacionales, y además es cotitular de 8 patentes. Ha participado y participa en la organización de distintos congresos y reuniones de la especialidad, entre los que destacamos el Congreso New Development of Metallurgy and Application of High Strength Steel, organizado en Buenos Aires en el año 2008, el LatinCor del 2018, es decir, el Congreso Internacional de Corrosión auspiciado por NACE International en la ciudad de Buenos Aires, también en el año 2018, y participa activamente en asociaciones profesionales a nivel nacional e internacional como el trustee de la sección NACE de Argentina, y desde el año 19 a la fecha ocupa la vicepresidencia de la sección latinoamericana de NACE International. En esa misma entidad, NACE International, participa activamente en grupos de trabajo, organización de simposios y en la evaluación de los trabajos a ser presentados en las conferencias internacionales. Teresa también es coorganizadora del Congreso de Integridad y Corrosión de la Industria del Petróleo y del Gas del año próximo, y obviamente participa como evaluadora de los trabajos a ser presentados. Sin más, los dejo en compañía de Teresa Pérez. Siempre es un gusto escucarla, siempre uno al escuchar a Teresa incorpora nuevos conocimientos y bueno, seguramente será un caso más de eso. Así que adelante, Teresa, me callo y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, permitiendo compartir este rato y bueno, discutir algunos temas. Muchas gracias al IAPG por haberme invitado y darme esta oportunidad. Y también muchas gracias a Guillermo por la posibilidad, por su cálida presentación.
Entonces, sin más, si les parece, vamos a lo que nos convoca. Vamos a empezar con nuestro tema. Voy a sacar el video para que sea más ágil todo esto, si es que puedo. Y si no, pues lo voy a dejar así. Bueno. Muy bien, entonces el tema que nos convoca, como ya dijeron, se refiere al daño por hidrógeno en tuberías de conducción y de producción de oil and gas. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de analizar juntos hoy? Primero vamos a comentar dónde, en qué equipos aparece este problema. Después, cómo aparece. En ese cómo yo quise sintetizar que vamos a ver los mecanismos que implica cada una de las fallas o los daños por hidrógeno en tuberías, porque eso nos va a permitir entender qué variables son importantes y cómo se puede mitigar el problema, que ya les digo que en general la mitigación es en estos casos vía la selección de materiales, como veremos en detalle después. Y para cerrar el conjunto, vamos a presentar y hablar un poco en función de lo que el tiempo nos permita respecto de la normativa que rige la selección de materiales para este tipo de medios, donde hay riesgo de daño por hidrógeno, y también la normativa para ensayos de laboratorio para la evaluación de materiales. Entonces, bueno, este es nuestro menú para nuestro encuentro de hoy. Respecto de dónde, nosotros vamos a ver dos situaciones que por las características de los mecanismos son distintas y vamos a analizar separadamente. Por un lado vamos a hablar de lo que ocurre en el momento de la producción, y ahí vamos a hablar de una forma de daño que es la fisuración bajo tensión en medio sulfídrico, en inglés sulfide stress cracking, conocida por su sigla en inglés que es SSC. La remarco porque en el texto a veces para abreviar va a aparecer el nombre como SSC. Y también vamos a tener problemillas con el hidrógeno en la tubería de conducción. Vamos a tenerlos en el externo y vamos a tenerlos en el interno. En el caso del externo, el hidrógeno va a generarse en función del ambiente que tengamos y fundamentalmente del nivel de protección catódica, el potencial de protección catódica que estemos usando, y eso es lo que va a generar la fuente de hidrógeno que producirá problemas, en algunos casos con alguna sinergia con la corrosión bajo tensión. Eso en el externo. En el interno vamos a tener como casos la fisuración inducida por hidrógeno, también conocida con su nombre en inglés HIC, la fisuración inducida por hidrógeno y orientada por tensiones, también conocida a veces por su nombre en inglés, que las siglas de su nombre en inglés, que es SOHIC. Entonces, en resumen, nosotros vamos a hablar de qué puede causar el hidrógeno en una tubería de producción, y por hoy vamos a focalizarnos en el interno de la tubería de conducción, dejando la problemática de stress corrosion cracking quizá para algún otro encuentro. Entonces, ese es nuestro enfoque. Primero, me gustaría que esto pasara. Ahí pasó. Todas estas formas de daño de las que estuve hablando están en un paquete que se llama fisuración inducida por el medio. Y ahí tenemos dos grandes familias que se deben, como su nombre lo indica, a que mi equipo interacciona con el medio, hay un proceso de corrosión, y asociado a ese proceso de corrosión, por distintos mecanismos, se pueden crear y propagar fisuras. En algunos casos esa propagación es muy rápida y producen lo que llamamos rotura catastrófica, entendiendo por tal aquella situación en que no pasa nada hasta que se nos descuelga la cañería. O sea, cuando hablamos de rotura catastrófica, hablamos de una propagación muy rápida que no da ningún tiempo a reaccionar. Entonces, dentro de esa familia de fisuración inducida
Por el medio tenemos dos grupos, la fragilización por hidrógeno, de la cual vamos a hablar ahora, y de la corrosión bajo tensión, que les digo, por el momento, por esta vez la vamos a dejar. Dentro de la fragilización por hidrógeno nos vamos a enfocar en los tres casos que mencioné en el slide anterior. La pregunta, para ir empezando a entrar en tema, es ¿qué tienen en común estas tres formas de daño? Tienen dos cosas en común. Tienen el rol del sulfídrico, la presencia del sulfídrico y su rol en por qué pasa lo que pasa, y el hidrógeno. Entonces vamos a hacer un pequeño aparte como para hablar de estos dos factores que las tres formas de daño que nos interesan hoy tienen en común. Primero empecemos por el sulfídrico. ¿De dónde sale el sulfídrico? ¿Cuáles son las fuentes del sulfídrico? Bueno, por empezar tenemos los que en la jerga llamamos pozos agrios, que son aquellos que tienen cantidad de sulfídrico importante. En estos casos, que lo llamamos así, estamos hablando de situaciones en que el sulfídrico está en la formación. No hay como muchas cosas en nuestros temas, no hay un acuerdo para decir, bueno, a partir de tal porcentaje de sulfídrico el pozo merece el nombre de agrio. Algunos o muchos consideran un 2,5%, pero vamos a ver que cantidades mucho menores que esas traen al material y también al medio problemas bastante graves. Los primeros antecedentes de este tipo de pozos son de Canadá, pero bueno, ahora hay en Rusia, en Medio Oriente, en China, en distintos lugares, en Estados Unidos, y también toda la rama de la geotermia ha traído consigo problemas de este tipo. Una característica común a todos los que se llaman pozos agrios es que la concentración de sulfídrico está en el orden del por ciento. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Para diferenciarlo de la siguiente familia, que son las situaciones en que un pozo que de nacimiento no tiene sulfídrico, pero se acidifica en función del tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal fuente? La incorporación al pozo para distintas operaciones. La recuperación secundaria es un caso típico, y bueno, en el país tenemos muchos antecedentes de pozos que no eran con sulfídrico, el sulfídrico no era un problema, y con el tiempo, durante la inyección de agua, como digo ahí, no tratada adecuadamente, que tiene bacterias sulfato-reductoras, que, como su nombre indica, reducen a los sulfatos, que pueden estar en el agua o en la formación. ¿Y a qué los reducen? Los reducen a sulfuros y sulfídrico. Entonces, esos pozos que al principio de su historia no tenían un problema de presencia de sulfídrico, se vuelven agrios. Es lo que se llama sour en inglés, y la característica es que aquí las concentraciones son del orden de los ppm. Pueden ser altas, pero no del orden de hablar de un porcentaje, de un por ciento de peso, como en la otra columna. Bueno, entonces, estas son las fuentes por las cuales nosotros podemos tener en nuestro petróleo o en nuestro gas la presencia de sulfídrico. Ahora, ¿qué nos puede hacer ese sulfídrico? Bueno, por empezar, el sulfídrico es muy venenoso y es muy peligroso para todo organismo vivo, incluido todo el medio ambiente y, por supuesto, los seres humanos. Acá, bueno, para no preocupar a nadie, puse una tabla que tiene por objeto remarcar que, bueno, sí, realmente es algo para tener y manejar con mucho cuidado. Con 10 ppm puede ser una irritación ocular, pero a medida que va subiendo el porcentaje, podemos llegar hasta, con 500 a 700 ppm, un desvanecimiento y una posible muerte en entre 30 minutos y una hora. Lo que ocurre es que ya por encima de un cierto nivel, que como digo ahí está en 100 ppm, se pierde el olfato, porque ustedes saben que el sulfídrico tiene a huevo que ya tuvo mucho tiempo fuera de la heladera, pero bueno, uno pierde la sensibilidad. Entonces es por eso que en todos aquellos lugares donde hay
riesgo de sulfídrico, hay un sistema de alarmas muy cuidado, puesto, por ejemplo, en el caso de los laboratorios, como decía Guillermo, en la primera experiencia con el laboratorio sulfídrico, donde tenían que estar, que por supuesto es abajo, porque, perdón, el sulfídrico es más denso que el aire, entonces, simplemente, si bien no va a ser el tema del que vamos a hablar, si uno pone accidentes con sulfídrico, oil and gas, encuentra accidentes en que a veces cae una persona y después, por no seguir el protocolo, ir detrás otra. Ya son cosas muy espeluznantes que deben tenerse en cuenta. Para ir a otro caso, si uno está chancheando una cañería y en esa cañería los productos eran ricos en sulfídrico, yo voy a tener que tener un protocolo particular para cuando abra y tenga que manejar esos barros, por lo tóxico que es el sulfídrico, y también porque voy a tener sulfuro de hierro, y el sulfuro de hierro es pirofosfórico, o sea, en presencia de oxígeno se enciende. Por lo tanto, abrir una cañería que tiene productos ricos en sulfídrico y que por lo tanto los barros lo van a tener, implica, como quizá algunos de ustedes saben, un protocolo de seguridad particular. Bueno, estos son los efectos del sulfídrico en todo ser vivo que ande por ahí. Hablemos ahora de los efectos del sulfídrico en nuestros materiales. El sulfídrico puede generar corrosión generalizada, puede generar corrosión localizada y puede generar fisuración. Evidentemente, de izquierda a derecha, la cosa se pone cada vez más grave y más seria, ¿no? En general, los problemas de corrosión generalizada y localizada pueden controlarse relativamente fácil con las herramientas de mitigación de la corrosión, por ejemplo, inhibidores, pero en el caso de fisuración, vamos a ver que el control y la mitigación no pasa por ahí. Entonces, hasta aquí vimos de dónde sale el sulfídrico. Ahora vamos a ver por qué tiene un rol y de dónde sale el hidrógeno. Esas son dos cosas que están emparentadas. ¿Cómo se origina el hidrógeno que va a producir todo el problema de fisuración? El hidrógeno se genera en el proceso de oxidorreducción, por eso les decía que siempre hay, en todas estas formas de fisuración inducida por el medio, la corrosión juega un rol. Yo tengo mi tubería que se está corroyendo, y si estoy en un caso como los que nos ocupa, de producción y conducción de oil and gas, salvo que haya contaminación por oxígeno, son medios anaeróbicos, y por lo tanto, quien se va a reducir es el protón. Y el protón va a generar hidrógeno atómico. Este átomo es el más pequeño de la tabla periódica, y por lo tanto tiene la posibilidad de entrar en el material y moverse y difundir en el material. En realidad, este hidrógeno tiene dos posibilidades. Una es esa que acabo de mencionar, y la otra es reunirse con otro átomo y formar una molécula de hidrógeno gaseoso. Este hidrógeno ya no puede entrar al material por su tamaño. Entonces, el que nos preocupa, el que puede tener chance de entrar, es el hidrógeno atómico, que una vez que se genera va a quedar absorbido con D sobre la superficie un cierto tiempo, y ahí decide qué es lo que cinéticamente le es más fácil, si difundir y en qué cantidad, que dependerá de varias cosas, por ejemplo, de la temperatura, o combinarse, formar una burbujita que no nos va a molestar. Porque el hidrógeno molecular, como les dije, no puede entrar al material, y esas burbujas se irán siguiendo otro camino. ¿Dónde entra el sulfídrico? El sulfídrico entra en esta acción en el hecho de que reduce la cinética de recombinación. Hay distintos modelos y mecanismos propuestos, algunos incluso se han estudiado en tesis desarrolladas aquí en el país, pero lo que todos están de acuerdo es que sea el mecanismo por el que sea, si yo comparo dos materiales que estuvieran en dos medios idénticos, salvo que uno sin sulfídrico y otro con sulfídrico, voy a ver que en el caso que tengo sulfídrico presente, la cantidad de hidrógeno atómico que entra al material es mucho mayor. O sea, está fomentando el ingreso del elemento que me va a
desatar la problemática de fisuración. Hay otros, eso en la jerga lo llamamos veneno para la recombinación. También el cianhídrico cumple esa función y, por ejemplo, en la industria petroquímica, en la refinería, es uno de los elementos que también favorecen la recombinación, porque este tipo de fallas por hidrógeno que estamos tratando aquí también se da con alguna característica particular, pero muchas en común, en los equipos de refinería, que son los que reciben nuestro material con alguna cantidad de sulfídrico, ¿no? Entonces, ahora sabemos cómo se origina el hidrógeno. Para ver cómo actúa el hidrógeno dentro del material, ahora vamos a separar el enfoque en dos. Todo lo que dijimos hasta ahora vale para todas las tres formas de daño que queremos analizar hoy. Pero lo que ocurre dentro del material es distinto. Por eso voy a empezar por hablar de qué ocurre en el material si estoy en una situación en que lo que va a tener lugar es SSC, o sea, fisuración bajo tensión en un medio sulfídrico. Bueno, la figurita es la misma, tengo mi material y un medio que tiene sulfídrico, un medio ácido con protones que también tiene sulfídrico, y todo lo que pasa afuera lo vamos a dar por dicho, porque lo dijimos en el slide anterior, es exactamente la misma situación, la oxidación, la reducción, el hidrógeno absorbido. El hidrógeno absorbido sobre la superficie, que ahora lo que vamos a focalizar en qué es lo que pasa cuando ese hidrógeno entra al material. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de daño? Lo que ocurre, vamos a ir por parte, es que el hidrógeno, estas bolitas que yo puse acá, pretenden ser los átomos de hidrógeno, apelo a vuestra imaginación, no se va a distribuir uniformemente en todo el material. Va a haber lugares, por ejemplo, si yo acá tengo alguna discontinuidad que me está actuando como concentrador de tensiones, y aquí tengo un pico de tensiones de tracción, en ese lugar va a haber una concentración particular de hidrógeno. Ahí va a ir el hidrógeno atómico preferencialmente. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando la cantidad de hidrógeno, la concentración de hidrógeno en esa zona en particular, llegue a un umbral crítico, que vamos a ver en los siguientes slides, depende del material, depende de la temperatura, depende del nivel de tensiones. Cuando llega a ese nivel crítico, la fisura propaga y propaga muy rápido, tal como dije anteriormente. Entonces, esto muy brevemente es lo que ocurre en un proceso de fisuración bajo tensión en medio sulfídrico de SSC. Entonces, para que ocurra este fenómeno necesitamos factores concurrentes. Un material, en general, esta es una característica que quiero remarcar, los materiales con alta resistencia mecánica, después va a quedar más claro a qué refiero con alta, pero estamos hablando de 90, KSI de fluencia mínima, 110, y ahí en más, a medida que vamos subiendo la resistencia mecánica, el tener un material que sea resistente a este medio es más difícil, como vamos a ver. Es un gran desafío para la metalurgia. Necesitamos siempre este tipo de daño necesita de la presencia de tensiones de tracción que pueden ser aplicadas, porque mantengo en mi ducto una cierta presión que genera una tensión de tracción, especialmente quizá concentrada en algunos lugares, y también puede haber tensiones residuales en el material. Y finalmente un ambiente con presencia de hidrógeno. De la intersección de esos tres campos habrá una zona en la que resulta que yo tengo un escenario de susceptibilidad a la fisuración. Para verlo en más detalle, veamos un poco qué variables dependientes del medio van a influir la fisuración bajo tensión en medio sulfídrico. Por un lado, el pH del medio, para que todos recordemos, el pH es una manera de medir la concentración de protones que tengo en el medio. Cuanto más bajo es el pH, tengo un medio más ácido, entonces tengo más cantidad de protones. El pH entonces y la presión parcial de sulfídrico van a ser dos variables que vamos a ver después incluso en la normativa cuán importantes son. La temperatura es otra variable muy importante y déjenme hacer un comentario. Una cosa que caracteriza a estos tres tipos de
falla o de daño por hidrógeno es que ocurren preferentemente cerca de la temperatura ambiente. ¿Cuál es la explicación dicha muy rápida? Si yo tengo una temperatura alta, vamos a ver después que el código nos dice por arriba de los 100 y pico de grados, la posibilidad de centígrados, va a haber una posibilidad de que el hidrógeno difunda y se distribuya más homogéneamente. Entonces el tener una zona con concentración superior a la crítica va a ser más difícil. Si tengo una temperatura baja, por debajo de los 10, 5 grados, como por ejemplo en algunos tipos de explotación offshore, ahí la difusión del hidrógeno va a ser más lenta, por lo tanto va a entrar menos hidrógeno. Pero cerca de la temperatura ambiente se da la peor combinación, entra suficiente y se concentra en algunos lugares, por lo tanto la posibilidad de llegar al valor crítico en un punto, con eso es suficiente, es grande. Y finalmente el medio va a aportar las tensiones aplicadas. Ahora, ese medio va a ser más o menos crítico dependiendo de con qué material estemos tratando. Es decir, desde el material, las variables muy importantes que vamos a ver en los siguientes slides son la microestructura del material, estoy hablando fundamentalmente, especialmente de aceros al carbono y de baja aleación, en los cuales su composición y el tratamiento termomecánico de producción va a ser lo que condicione la microestructura, las tensiones residuales, que pueden ser producto de que si es un tubo sin costura hay una etapa de enderezado, que queden tensiones. Vamos a ver que la normativa limita los valores de las temperaturas de enderezado para evitar eso, y también podría ser en una soldadura que no fue tratada térmicamente a posteriori, y bueno, mucho peor es si tengo un martillazo o alguna otra forma de deformación en frío del material, bueno, o una conexión que implica una deformación de la punta del tubo para tener la geometría necesaria para hacer la conexión. Vamos a ver que en todos esos casos la normativa controla y limita los valores de tensiones y de deformaciones admisibles para que un material sea salvo. Veamos un poco el tema de la microestructura. Y antes, perdón, quiero hacer un resumen. El resumen es de todas las variables. El hidrógeno atómico es pequeño y difunde y se mueve en solución sólida. La ductilidad de los aceros ferríticos se reduce y pueden llegar a fisurarse. El proceso puede ser rápido y la ruptura catastrófica. Las tensiones aplicadas y residuales de tracción promueven en aquellos lugares donde están concentradas la acumulación de hidrógeno. El fenómeno más serio a temperatura ambiente, y los aceros al carbono y de baja aleación son más susceptibles cuando mayor es la resistencia mecánica. Ese es un poco el resumen de todo lo que hemos dicho. Yendo ahora a lo que quería decirles de las microestructuras, bueno, acá este es un paper que tiene muchos años, pero sigue siendo vigente, presentado por Tenaris y Derca en una análisis hace ya mucho tiempo. Aquí tenemos una medida de la fractotenacidad en medio sulfídrico. Cuanto mayor es este valor de K, el material va a ser más resistente a la fisuración en medio sulfídrico, y aquí tengo la fluencia del material. Entonces tengo tres curvas. Entonces, la curva verde es una martensita revenida con granos de ferrita muy finos y carbonos muy finos. O sea, en resumen, corresponde a una estructura de granos muy finos. La 2 ya tienen una distribución de carburos no tan fino, y la 3 corresponde a un material que además de martensita tiene vainita, que es casi un veneno para un acero que vaya a estar en un medio como este. Entonces nosotros vemos el peso que tiene la microestructura en la posición relativa de las curvas. Dónde está la curva con una estructura fina y cómo cae, y cae abruptamente, especialmente si tenemos una estructura muy perjudicial. Y otra cosa que nos permite ver este gráfico es que tenemos también un abrupto cambio en la resistencia a medida que nos acercamos por ahí, por los 100 KSI. Por eso les decía que el desafío de quienes fabricaron y fabrican tubos es cómo ir empujando hacia mayores resistencias mecánicas, porque si los pozos son profundos eso es importante, y mantener una resistencia a este fenómeno aceptable.
Bueno, acá están como son las microestructuras, no tenemos mucho tiempo, como es una estructura fina, una estructura más gruesa y una estructura que tiene vainita, simplemente para que lo vean y vean que se analizó. Y la última, prometo, sobre microestructura es esta, donde vemos dos estructuras muy distintas en tamaño de grano austenítico, la A y la B. Ven, la de abajo es mucho más fina, y con el mismo parámetro, con el mismo ensayo que mide la fractotenacidad en medio sulfídrico, vemos la posición relativa de las dos curvas y vemos que realmente el refinar el grano es la gran herramienta que tiene el metalurgista, que se encuentra ante la disyuntiva de tener que diseñar un material para un medio como este. Otro elemento importante son las inclusiones. No hay acero sin inclusiones, las inclusiones son óxidos y sulfuros, pero los aceros que son fabricados para este tipo de ambiente son aceros limpios, con tenores máximos admisibles de oxígeno, de azufre, que se hacen con chatarra controlada, no con cualquier chatarra. O sea, todo el proceso de fabricación de un acero para un ambiente como este, desde la chatarra hasta el tratamiento térmico, hasta el enderezado, hasta la conexión, todo es con un enfoque particular para tener la microestructura, para tener una limpieza aceptable, para evitar tensiones residuales o deformaciones excesivas. O sea, es todo un proceso particular de una punta a la otra del proceso de fabricación. Entonces, en resumen, las claves son para los aceros, tener una estructura de un acero templado y revenido, con una cuidada optimización de la microestructura, de su tamaño, de grano y de los carburos también, y eso se logra con el tratamiento térmico o termomecánico y la composición química. Evitar fases duras, no creo que entremos en ese detalle, pero vamos a ver que las normas limitan los materiales por dureza. Cuando nosotros presentamos ese trabajo hace mucho tiempo y otros trabajos que se han hecho y otros que se están haciendo ahora muestran que no es solamente la dureza lo importante. Yo puedo tener una dureza con la microestructura A y el material no ser tan susceptible, y esa misma dureza obtenida con una microestructura B y el material es mucho más susceptible. O sea, no son dos cosas distintas la primera y la segunda. La limpieza, que ya dijimos, y acá viene lo que les decía, esta norma, que las vamos a ver en un ratito cuando hablamos de la normativa, dice que si el material va a ser deformado en frío, por ejemplo, si lo tengo que enderezar, y la temperatura tiene que ser mayor de 510 grados. Si bajó de 510 grados, le tengo que hacer un tratamiento posterior. Y si yo tengo que deformar la punta de la tubería para hacerle la conexión, también me limita qué cantidad de deformación es admisible, y si es más que esa la deformación, le tengo que hacer un tratamiento térmico. O sea, la norma controla, como les decía, esos factores que son muy importantes. ¿Cuál es la posición actual respecto del desarrollo de materiales para SSC? Bueno, como les dije, el desafío es cómo empujar las curvas hacia manteniendo el nivel aceptable de resistencia al sulfídrico y cómo subir la resistencia mecánica. Hasta ahora, el grado 110 de tubería, o sea, con 110 KSI de fluencia mínima, es un grado normalizado, el software me refiero, que está en la 5CT. Y los fabricantes de tubería de producción tienen en general un grado propietario, que es 125 de fluencia mínima, que no siempre es admisible para cualquier medio sulfídrico, sino para algunos, que veremos en un rato, lo que se llama Myers-Sauer, o sea, no en los más severos. Y acá, bueno, puse el caso de fragilización por hidrógeno en un pozo, en la conexión de una tubería que era un pozo no convencional. Como verán, la fisuración ocurrió, bueno, acá está la referencia al paper, ocurrió en la conexión. Y bueno, ¿qué se dio como combinación ahí? La conexión era una conexión API común, por lo tanto tiene una capacidad de concentrar tensiones importante. Las presiones con que se trabajan aquí son muy altas, o sea, el tema de tener presiones altas estaba garantido.
Y bueno, las fuentes de hidrógeno pudieron ser o bacterias en algunos casos, en otros casos, sin siquiera haber bacterias, hubo con el hidrógeno generado por la reacción catódica y sin sulfídrico fue suficiente, era tan sensible el material y tan altas las tensiones que se puede producir el problema igual. Es un caso muy excepcional, pero existe también, como veremos al hablar de normativa. Con esto termino, si voy para adelante vamos a andar mejor. Termino de hablar de fisuración SSC y hablamos un poco de HIC. La fisuración inducida por hidrógeno produce ampollas, como muestra este esquema, y también unas fisuras escalonadas en la dirección de laminación. Acá vemos cómo son las fisuras escalonadas, acá vemos las ampollas, y acá puse, bueno, ando mal, para que ustedes vean que este tipo de daño tiene distintos nombres. Uno lo llaman fisuración escalonada, web cracking, la ISO habla de web cracking, la 1516, ampollado, hablan de fisuración interna, fisuración inducida por presión de hidrógeno, o sea, tiene distintos nombres, pero en realidad lo que va a ocurrir es que según las condiciones se produzcan ampollas macroscópicas, se ven a simple vista. Eso también se ve cuando uno camina por una refinería, a veces ve tuberías que tienen un verdadero chichón, las ampollas son bien macroscópicas, y como les decía, también pueden ser fisuras escalonadas. Entonces, ¿cómo se genera esto? La parte externa es la misma, yo tengo un medio con sulfídrico y protones, lo que está afuera es lo mismo, se genera el hidrógeno atómico, y ese hidrógeno entra. Pero ahora tenemos otro mecanismo totalmente distinto que hace que este tipo de falla también sea muy distinta. Entonces, este hidrógeno absorbido se mueve, y si yo tengo en el acero inclusiones alargadas, las puntas de estas inclusiones van a ser unos hermosos concentradores de tensiones. Y además, tengo la interfase entre la matriz, el acero, ¿no?, y la inclusión, ahí hay un hueco. Entonces el hidrógeno atómico va a encontrar ese como un lugar cómodo para ir a acumularse, y se va a juntar con otro átomo de hidrógeno y va a generar hidrógeno molecular. Y bueno, este hidrógeno molecular ya no se mueve de ahí. Entonces ustedes me dirán, bueno, si no se mueve de ahí no trae problemas. Sí, trae problemas. ¿Qué problema trae? Esa interfase, como yo digo siempre, actúa como un tanquecito, va aumentando la presión del gas ahí, y entonces tengo un mecanismo de falla que no requiere de tensiones externas. Así como el anterior, las tensiones externas de tracción eran muy importantes, aquí yo puedo tener en una tubería este problema sin que las tensiones de tracción externas sean muy importantes, porque se autogenera la tensión. Otra característica es que en general aparece en tubería de mediana y baja resistencia. Entonces, este tipo de daño por HIC se ve muy habitualmente en tubería de conducción, es decir, en NX42, en NX52, o sea, en ese tipo de aceros. Y en la refinería también se puede dar en los reactores, porque también tienen esas tensiones relativamente, resistencias mecánicas bajas. Cuando la tensión es más alta, predomina el otro problema, el de SSC, que bueno, genera una rotura rápida. Esta no es de propagación tan rápida. Veamos aquí qué es lo que ocurre. Yo tengo varias inclusiones orientadas en la dirección de laminación, empieza a haber una concentración de hidrógeno atómico que se transforma en molecular aquí. En la punta de las inclusiones tengo una concentración particular, y entonces ahí se va generando la decohesión entre la matriz, el acero, y la inclusión. Una vez que se decohesionó esta, que se decohesionó la otra, empieza a unirse, y así me queda la fisura escalonada. Entonces, eso lleva un tiempo, y no es como en el caso de el SSC. Aquí uno puede hacer una inspección, ver cómo está propagando y programar una parada como para cortar
y reemplazar la parte de la tubería que requiera, por ejemplo, eso, ¿no? Esta es una característica. ¿Cuáles son los factores que favorecen el HIC? Si yo tengo inclusiones alargadas que actúan como centros de nucleación. Las inclusiones alargadas son sulfuros de manganeso, que durante la laminación se alargan, y entonces también aquí, quien fabrica tubería para conducción de productos que tienen sulfídrico, hace un tratamiento del material, fundamentalmente en la acería, para tener bajo cantidad de azufre y que no sean sulfuros de manganeso los que se forman. Otro tema importante, especialmente en los tubos soldados, los tubos soldados vienen de un planchón que se deforma y genera una chapa, la chapa se conforma y se suelta. En el centro de esa chapa siempre hay una estructura que no es homogénea. Esa fue en el planchón la última zona en solidificar y eso no se va a borrar. Voy a tener ahí estructuras más duras y entonces esa zona es una candidata a este tipo de daño. Entonces estas serían las inclusiones que no queremos y estas sí las que queremos. ¿Cómo las obtenemos? Bajando el azufre, pero también agregando algo que sea más afín por el azufre que el manganeso y que forme inclusiones que no se deformen en la laminación. Por ejemplo, el calcio y las tierras raras. Bueno, vamos a ir apurando un poco. Resumiendo, las características de este tipo de daño no requieren una atención externa, la propagación no es tan rápida como en el SSC, se manifiesta principalmente en aceros de baja y media aleación, en line pipe, y la susceptibilidad es mayor en tubos soldados que en tubos sin costura. Incluso la 15.15.6 lo dice explícitamente. Bueno, para terminar con los tipos de daño y tener algún momento para la normativa, hablemos brevemente de la fisuración inducida por hidrógeno y orientada por tensiones. Presenta unas características comunes del SSC y el HIC. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Primero se generan fisuras por SSC debido a un medio y una tensión externa, y después la presencia de hidrógeno genera que se vayan propagando de manera escalonada como HIC. O sea, es un mecanismo combinado de ambos tipos de deterioro. Como les decía, se generan fisuras escalonadas perpendiculares a la tensión principal, acá las vemos, en un arreglo escalonado, y como las tensiones acá sí tienen un rol importante, las tensiones de tracción, se tendrán que evitar discontinuidades como una entalla en una soldadura o tensiones residuales, y un tratamiento post-soldadura puede ser un recurso para evitar este tipo de daño. Bueno, vamos a hablar brevemente de la normativa. Acá yo puse cuáles son las normas NEIS que nos ayudan en el caso de tuberías de producción y conducción. La norma madre es la NEIS 175, que también es ISO 15156, de la que estuve hablando, que nos da pautas para selección de materiales para este tipo de medios, y dos que nos dan pautas para hacer ensayos de laboratorio, la 177, que son ensayos para evaluar la susceptibilidad al SSC, y la 0284, que nos da pautas para evaluar la resistencia al HIC en tuberías y en recipientes a presión. Entonces vamos a hablar un poquito de la primera, no sé si nos quedará tiempo para hablar de la segunda y la tercera. Antes que dejar el tema de las normas y de hecho a la 15.15.6, quería decirle, por si tenemos a alguien en la audiencia que está en la refinería, que también hay un cuerpo normativo para el caso de equipos de refinería. También la de selección es una ISO NEIS, en este caso es la 17945, que da pautas para la selección de materiales para estos medios en refinería. Después hay otra que es del 2015, que da métodos para controlar y prevenir la fisuración de soldaduras de aceros al carbono en medios corrosivos, y hay otra que
habla sobre la detección, reparación y mitigación de la fisuración por sulfídrico húmedo. Todos estos casos de daño que nosotros estuvimos hablando en el ambiente de la refinería lo llaman fisuración por sulfídrico húmedo. Entonces también están estas tres. Bueno, solamente para que sepan, hablando de ahora el criterio de selección de materiales de la 15.15.6, lo primero que uno tiene que tener claro es que, dado que se puede dar en tiempos muy cortos y que no se puede detectar, en este caso, como yo digo siempre, con el sulfado stress cracking, con el SSC no podemos negociar. Con la corrosión uno puede negociar, decir, bueno, a ver cuál es la velocidad de corrosión, pongo un inhibidor, se trata de un equipo que va a estar expuesto durante muy corto tiempo, la corrosión no va a ser importante, y ese razonamiento es válido por el lado de la corrosión. Pero si yo tengo, por ejemplo, mi casing, que no va a estar en contacto con el medio agresivo, desde el punto de vista de la corrosión, quizá no me tengo que preocupar, pero supongo que yo tengo un medio sulfídrico que va por mi tubing, el tubing falla. Bueno, el casing puede estar expuesto a ese medio rico en sulfídrico por un tiempo corto, pero suficiente para que se fisure. Y sabemos lo que implica un daño en un casing. Por eso es que en pozos que van a tener presencia de sulfídrico, el casing es de cero de carbono y de baja aleación, pero es de un material resistente al sour, si es SSC. Porque por la corrosión no me preocupo, pero sí por este tipo de daño. Entonces, el proceso de selección implica primero seleccionar materiales candidatos que me aseguren que no se va a fisurar, y después veo, y solo va a través de la 15.15.6, y después veo cómo controlo el problema de corrosión, pero siempre en ese orden. Entonces, bueno, esto ya lo dije, que tenemos que tener en cuenta aquellas secciones que puedan, o áreas que puedan tener una exposición accidental y de corta duración, porque no va a haber riesgo de corrosión, pero sí de fisuración. Y otra cosa, todo esto está sacado también de la 15.15.6, siempre hay que considerar las peores condiciones concurrentes, o sea, el pH más ácido, la temperatura más baja, la mayor presión parcial de CO2. O sea, por ejemplo, si yo me voy a preocupar en un pozo, me va a preocupar más cuando el pozo esté cerrado o cuando esté abierto. Me va a preocupar más cuando esté cerrado, porque ahí las presiones van a ser más altas. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta en la selección. La 15.15.6 tiene tres partes, una general, una segunda que da herramientas para seleccionar aceros al carbono y de baja aleación, resistentes a la fisuración. También habla de fundiciones, pero no es algo que nos interese a nosotros hoy. Y la última parte habla de cómo seleccionar aleaciones resistentes a la corrosión, corrosión resistente a alloys, CRAS, y otras aleaciones resistentes de mayor contenido de níquel, por ejemplo. Bueno, toda esa familia que tampoco son inmunes a los procesos, a los problemas de fisuración, y cada uno tiene su ventana de trabajo, todo eso está en la parte 3. Entonces, la parte 2, que como yo estoy hablando fundamentalmente sobre aceros al carbono, es de la que quiero hablar algo, nos permite seleccionar y calificar aceros al carbono y de baja aleación para equipos de producción de gas y petróleo y plantas de tratamiento de gas donde haya presencia de sulfídrico, que puedan producir fallas, y por supuesto enfatiza la norma que no reemplaza a los códigos de diseño, ni a las normas, ni a las regulaciones. Es además de, considera las tres formas de daño que estuvimos hablando, no considera ni generalizada ni localizada, se aplica a materiales que están diseñados y construidos dentro con un criterio de diseño dentro del campo elástico, y no es aplicable a equipos de refinería o de downstream. Por eso tiene su propia norma. Bueno, las opciones que da son dos. Es decir, la pregunta es, bueno, ¿cómo la norma me orienta respecto de tener que preocupar en este ambiente o no en este? Y con esto vamos terminando. Las opciones son dos. Algún día les contaría la historia de por qué quedaron estas dos, pero la primera es, fija un límite
de una presión parcial de sulfídrico de 0.3 kilopascales. Entonces, separa el mundo en dos. Si la presión parcial de sulfídrico es menor que eso, el servicio no es sour y puedo poner cualquier acero al carbono de baja aleación sin preocuparme. Y si estoy arriba de eso, el servicio es sour y me da pautas por cómo puedo elegir los materiales. Y la opción 2, en cambio, es un poco más criteriosa, desmenuza un poco más las situaciones y me dice, bueno, vamos a ver, porque todo esto es cierto, es sour, pero quizá si yo tengo un pH más bajo, es más grave que tenga un pH más alto. Entonces, lo que hace la opción 2 es separar esto, que acá en la opción 1 es un solo bloque, en subsecciones, como vamos a ver. Brevemente, lo que dice la norma es que si yo tengo una presión parcial menor de 0.3 kilopascal, no lo considera como un material susceptible, pero fíjese lo que dice acá. Normalmente no se requieren precauciones para seleccionar el material bajo estas condiciones, no obstante, aceros altamente susceptibles pueden fisurarse. O sea que aún allá abajo pueden fisurarse. Yo he visto algún caso de un material de muy alta resistencia mecánica fisura y con mucha concentración de tensiones, fisurarse aún por debajo de ese valor. Por eso la puse en rojo. Y para mayores de 0.3 kilopascal, presiones parciales, da una serie de pautas de qué se puede elegir. Uno puede hablar toda una charla sobre la 15.15.6, yo acá elegí solamente esta tabla que me dice, mira, ¿qué materiales vas a poder usar? Y fíjense con qué entramos, con la temperatura. Acá están primero los grados API comunes, ¿no? Me dice, si vos estás segura que la temperatura es mayor de 107 grados, podés usar un Q125, o sea, cualquier material. Si vos no estás tan segura y pensás que la temperatura va a ser mayor de 80, pero no más que ahí, entonces ya no podés usar un Q125. Conformate con un 110 o un N80. Ven que a medida que la temperatura va bajando, como el fenómeno se hace más crítico, me restringe la resistencia del material. Y acá me dice, bueno, si vos no sabés cuál es la temperatura mínima, usa ciertos grados limitados en fluencia. Y también en este caso, en la segunda línea, da opciones de grados propietarios y fija algunas condiciones que ya les digo no tengo tiempo de mencionar respecto de cómo se pueden usar los grados propietarios, qué tipo de ensayos se pueden hacer para los grados propietarios. Para ir terminando, la opción 2, como les decía, me separa o me desagrega esta segunda zona en 3 zonas. Dice, no, mira, todo lo que vos tenés acá no es igual. Si vos tenés una presión parcial alta, pero tenés un pH tipo 6, eso lo vamos a llamar mild sour. Y si en cambio los pH son más bajos, vamos a hablar de una región 3 que es severa. Y en el medio, por supuesto, salomónicamente puede una zona intermedia. Entonces hay distintas maneras de ensayar y seleccionar materiales para la región 1, para la 2 y para la 3. O sea, fíjense que la otra es más conservativa, pero bueno, usa todo como si fuese 3, ¿no? La opción 1. Acá entonces vamos a mirar un poco más en detalle y quizá podemos usar un material no tan caro porque estoy en una región 1. Bueno, acá simplemente me dicen según qué región es, qué tipo de ensayos se pueden usar, qué tipo de medio hay que usar y cuál es el criterio de aceptación, simplemente para que sepan que existe, no tengo tiempo de hablarlo, y simplemente para, sí, con esto terminar, también hay una parte del código de la norma que habla sobre HIC, fíjense que habla de HIC y Stable Cracking, llama así también, y es interesante lo que dice, que se debe considerar el riesgo de este tipo de daño cuando tengo un ambiente ácido con trazas de sulfídrico. Entonces, aún no pone más que eso. Si yo tengo trazas de sulfídrico, tengo que ver si mi material va a ser susceptible al HIC. Hay un anexo donde me da los ensayos con que puedo evaluar si el material es susceptible o no. Y dice, bueno, que la química del acero y la ruta de fabricación, como ya vimos, afectan mucho, que el azufre, su nivel es muy importante, y acá pone cuáles son los máximos de azufre
para un producto con costura y sin costura. Yo les digo que en general los productos software de calidad tienen valores mucho más bajos que estos son los máximos de Gala 15, 15.6, y lo que dice también es que este tipo de daño se produce muy raramente en tuberías sin costura. Mi experiencia me indica que los clientes que van a usar tubos sin costura en este medio le piden a uno de cualquier manera garantías, con toda razón. Bueno, simplemente decirle que la 177 da distintos ensayos que en el laboratorio pretenden poner nuestra probeta en un medio con una tracción y en un cierto tiempo, un mes en algunos casos, 15 días en otro, ver qué puede ocurrir y con eso evaluar la susceptibilidad al SSC. Y también hay otros ensayos para el HIC, que no usan tensiones aplicadas porque sabemos que no es necesario. Bueno, yo creo que con esto podemos ir a este slide, decirles muchas gracias por la atención y bueno, abrimos a las preguntas con algunos minutitos de atraso. Bueno, muchas gracias, Teresa. No hay atraso. Ahora vamos a pasar a las preguntas, pero primero le queríamos solicitar que llenen la encuesta que se están poniendo ahora a su disposición para evaluar toda la presentación. Bueno, muy buena la presentación, Teresa, agradecemos el tiempo dispensado y las ganas de presentar estas cosas. Vamos a esperar unos minutos. Vos decís, mientras tanto yo tomo agua, dale. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, vamos a las preguntas. Tenía una, a ver, que me... A ver, para que me desaparecieron. No hay preguntas. No, acá está. Acá apareció, dale. Una pregunta de Graciela Buin. Dice, en el caso del hidrógeno molecular que se mezcle con metano en el interior de gasoductos, o en el caso de hidrógeno molecular utilizado para calefacción o en cocinas, incluso a veces puede ser una mezcla de hidrógeno molecular y oxígeno, ¿puede ser perjudicial para los materiales? Graciela me dijiste, ¿no? Que es, bueno, sí, Graciela Buin. Mira, Graciela, el hidrógeno molecular por sí no puede entrar. Quizá pueda tener algún otro problema, pero de este tipo de fisuración, si está como molecular, no puede entrar. Hay casos que no tienen nada que ver con esto, que yo tengo un ambiente con hidrógeno molecular a alta temperatura, el hidrógeno ahí sí se puede disociar, entrar al material y producir lo que se llama el ataque por hidrógeno de alta temperatura, que es otra cosa, nada que ver con esto, pero si hay alguien que trabaja en refinerías, seguramente en algún caso lo puede haber sufrido. Te lo doy como ejemplo para remarcar que solamente cuando se dé alguna situación por la cual ese hidrógeno molecular se disocie, en este caso nace disociado porque nace en la reacción católica, ¿no? En el caso que te di, yo tengo un equipo donde tengo hidrógeno, gas hidrógeno a alta temperatura y presión, lo suficiente como para que una pequeña cantidad de gas se disocie. Ese que se disocia va a poder entrar. Y ahí podrá desatar otro mecanismo que es el de, ya te digo, ataque por hidrógeno a alta temperatura. Pero nunca, si no tengo algún mecanismo que me disocie la molécula, que me la rompa y que tenga un átomo, no puede entrar. El molecular no entra. No tiene tamaño para entrar. Bueno, acá hay otra pregunta que esta la hace Oscar Arias.
Y creo que esto está relacionado con alguna de las diapositivas que pasaste. Pregunta, ¿qué significa AYS? ¿Ah? YS. Sí, ¿qué tal, Oscar? Buenas tardes. Actual Yield Strength, o sea, la tensión de fluencia real del material. Bueno, yo traté de que no se me filtrara nada foráneo, salvo SSC y SIC, pero parece que algo se filtró. Es decir, un material tiene la tensión mínima que establece la PI para el material, un P110, por ejemplo, P110 es la fluencia mínima, pero además este tubo tiene su propia fluencia. Si yo hago un ensayo con ese material, voy a tener la tensión de fluencia real, actual yield strength. Debía estar en el gráfico de los ensayos, ahí debía estar, porque decía, supongo que es eso, Oscar, decía que se tenía que aplicar una tensión del 90% del actual o del 80% del actual. Simplemente aprovecho la pregunta de Oscar para extenderme un poco. Como les dije, los ensayos de laboratorio que simulan un medio para ver la sensibilidad del material al SSC, le aplican tracción o alguna tensión. Uno es simplemente un ensayo de tracción en el medio que dura 30 días y el material no tiene que romper, y en muchos casos la especificación dice tiene que cargar el material al 85% del actual yield strength. O sea, yo estoy calificando un lote de tratamiento térmico, tengo que ver cuál es la tensión real de ese lote y de ese tubo en particular, y tengo que aplicarle el 90% de la tensión que tiene ese material, no de 110 si es un 110 hour, ¿se entiende? Si ese tubo en particular tiene 118, tengo que aplicarle el 90% de 118. Bueno, acá hay otra pregunta. Creo que es Jesús Pineda. Pregunta si existen formas o ensayos para evitar la rotura catastrófica en la tubería. La única forma es seleccionar un material que dentro de lo que la 15.15.6 me dice va para ese medio, y ahí para garantizarte eso, la norma te va a decir, bueno, tiene que, si está en la región 2, tiene que hacerle tales ensayos en tales medios. Seguramente además muchos de los productores tienen sus propias experiencias, y además de lo de la norma a veces le piden al proveedor de la tubería, no, yo además quiero un ensayo a tal pH o lo quiero de tal otra forma. O sea, la norma es siempre el primer piso para empezar a hablar. Pero bueno, la manera de evitar el problema es la selección del material. Y esa es una gran diferencia con la corrosión. Si yo viniera acá a hablar de corrosión por CO2, les diría que no hay ninguna norma que me ayude a seleccionar materiales. Habrá algunos modelos que yo pueda correr y estimar la velocidad de corrosión y en base a eso tomar decisiones. Pero no hay una norma de selección de materiales para corrosión. Sí la hay para un medio sour y para los temas de fisuración. Y esa, en el caso de conducción y producción, es la 15.15.6. La ISO 15.15.6. No sé bueno, si nada más, esta pregunta la hace Rodo Mejía. Dice, ¿se tiene alguna referencia de qué cantidad de bacterias sulfato reductoras mínima podría inducir SSC? No, porque además es un problema de tiempo. La respuesta que yo daría es la siguiente. Una vez que vos metiste perdón, no es muy académico, que contaminaste, es más académico, el yacimiento con las bacterias sulfato reductoras, su capacidad de propagación es tal que en muy poco tiempo vas a tener una cantidad que es indominable, en el sentido que ya nunca más vas a poder eliminarlas, vas a poder tratar de mantenerlas a raya.
O sea que no hay un mínimo, porque aún con un mínimo ellos se encargan de reproducirse tan rápido que que van a producir un problema. Bueno, Con acá el hay que después otra hay que pregunta. convivir, ¿no? Perdón, con el que después Sí. hay que convivir. Sí, te escucho. Bueno, hay otra pregunta de María Belén Pastori. Dice, en caso de tener sulfídrico junto con CO2 en cañerías de acero al carbono para tratamiento de etano con aminas, ¿qué problema de corrosión puede tener la cañería? Bueno, ahí va a depender de las proporciones relativas de CO2 y sulfídrico, cuál va a pesar más. La corrosión por CO2 en general es bastante más agresiva. Dependiendo del medio, podrás tener que se te forme, por ejemplo, si el sulfídrico es el predominante y se te forman sulfuros y son protectores, vas a estar en una condición mejor. O sea, en resumen, no puedo decirte un número. ¿Qué pasó? No puedo decirte un número. Dependiendo de las presiones parciales de sulfídrico y CO2, no sé en refinería, pero en conducción y producción uno puede ver que en un cierto rango prepondera el CO2, y lo ves porque los productos de corrosión que se forman en general son carbonatos, y cuando baja el rango empieza a predominar el sulfídrico. Pero no hay un número que uno pueda decir, a partir de acá es una y a partir de acá es la otra. Bueno, acá hay otra pregunta de Eduardo Mejía. Dice, ¿podría indicar si tiene alguna experiencia de SSC en pernos de alta resistencia? ¿Y por qué se da este fenómeno en este tipo de materiales o accesorios? ¿Qué lo induce? Bueno, los pernos de alta resistencia, como su nombre lo indica, tienen el problemita de alta resistencia. Ese es el para disparar el problema. Y te digo que vos podés tener problema de fisuración por hidrógeno en un perno aún sin tener sulfídrico, porque muchas veces los pernos son tratados para hacerles algún recubrimiento, y le hacen un depósito catódico, o sea, lo conectan catódicamente, le hacen el recubrimiento para protegerlo, por ejemplo, de la corrosión, pero con el recubrimiento también se genera hidrógeno atómico, y ese hidrógeno atómico entra, y entonces cuando vos tenés el perno y lo vas a... Fíjate, tiene la estructura susceptible, le metieron el hidrógeno, después va uno pobre y lo va a colocar, le pone el tercer condimento, la tracción, se rompió, sin sulfídrico. Ese sería un caso de fisuración por hidrógeno en que no necesita sulfídrico. Si entró hidrógeno y es de alta resistencia, en el momento de atornillarlo se te descabeza, que es lo típico, ¿no? Quizás lo sufriste. Bueno, acá hay una pregunta de Walter Morris. Dice, bueno. si debo convivir con HIC, ¿puedo hacer tratamientos térmicos periódicos para atenuar el problema? A ver, ¿sabes, Walter? Lo que refiere muy bien a cómo trabajar con el HIC es la 579, la API 579, que es la de Fitness for Purpose. En el capítulo 7 habla de las maneras de controlar el problema de hydrogen induced cracking. Y el tratamiento térmico no, porque, bueno, el tratamiento térmico sería tratar de sacar el hidrógeno que todavía está como molecular, como atómico, porque el molecular, una vez que está ahí, no lo vas a poder sacar. Incluso lo que dice la NEIS es que la 579, que en algunos casos uno puede en las ampollas hacerle un agujerito y ventear el hidrógeno molecular. Eso sí lo dice. No te cuento cuáles son los recaudos para hacer eso, ¿no? Porque el hidrógeno molecular es explosivo, ¿no? Pero
En realidad lo que considera la 579 es fundamentalmente, en algunos casos, si todavía no se te acumuló en las inclusiones, eso del tratamiento térmico podría ser una alternativa. Pero una vez que están las inclusiones, ya de ahí no lo vas a poder sacar por más tratamiento térmico que lo hagas. No sé si Walter le contesté con eso. Bueno, esperemos que sí. Una pregunta de Luis Alberto Aguirre. Esta es una pregunta difícil. Bueno. En el caso de los tratamientos para modificación de la morfología de las microinclusiones, con el tratamiento de siliciuro de calcio y tierras raras, ¿existe un control estadístico de este proceso para cuantificar su eficiencia y de esa manera reducir el HIC? Evidentemente, cada acería tiene optimizada la cantidad de sulfuro, porque ¿cómo hacen? No es que dejan el sulfuro, la cantidad de sulfuro en el acero líquido allá arriba y le ponen cantidades industriales de calcio, porque eso implicaría tener muchas inclusiones que además forman clusters, y entonces además de tapar las busas de la colada continua, traerían, podrían ser concentradores de tensiones. Entonces, en resumen, para Alberto, lo que yo digo es que la acería sí tiene un control de a qué nivel tiene que bajar el azufre primero. Una vez que bajó el azufre al nivel que corresponde, agregar el calcio y las tierras raras en la cantidad suficiente como para atrapar todo el azufre y que no se formen sulfuros de manganeso. Sí, ellos lo tienen controlado y ajustado, las dos cosas, ¿no? Cuánto azufre es el óptimo para su horno y su sistema, y en ese momento agregar la cantidad de calcio y tierras raras suficiente para que todo quede como poco, pero como sulfuro de calcio de las tierras raras. Bueno, y otra pregunta. ¿Puede influir los recubrimientos de tipo cincado en espárragos o anillos exteriores de juntas espiraladas en la formación de hidrógeno si la unión bridada es confinada con un spray gel afectando el material base de la brida, uniones soldadas o cañería? Bueno, no entiendo toda la pregunta porque tiene muchas partes, pero evidentemente si hay un cincado, era lo que le contestaba a la otra pregunta de los pernos, y ese cincado se hizo poniendo el material como catódico, que la manera de hacerlo es esa, en general se hace más en medios ácidos, se va a incorporar hidrógeno al material. Y ahí sí, bueno, puede haber un problema. Quizá una manera de mitigar ese problema es hacerle un tratamiento térmico que permita la difusión del hidrógeno cuando todavía es hidrógeno atómico, que bueno, tenemos que asegurarnos que también atraviese la capa de zinc. Pero no sé, no entiendo bien toda la pregunta, pero si hay un tratamiento y ese tratamiento implicó incorporar hidrógeno y después, por ejemplo, en esa junta yo tengo una restricción, sí, puedo tener un caso de fisuración por hidrógeno parecido al del perno sin necesidad de sulfídrico. O sea, en resumen, lo que yo quiero decir es, si yo tengo un material susceptible, porque tiene un acero de muy alta resistencia mecánica, le incorporo una cierta cantidad de hidrógeno, olvidemos del sulfídrico, lo incorporo de otra manera, y le aplico tensión, es cuestión de insistir, pues va a romperse. Bueno, acá hay otra pregunta. Durante el proceso de fusión y solidificación del acero en la colada continua, ¿puede existir algún nivel de ppm de hidrógeno en estado sólido? ¿Esto puede sensibilizar o sumar para que en el servicio se generen estos defectos de fisuración? Tendría que ser una mala praxis muy notoria, porque en general las cantidades de hidrógeno se controlan, y se controlan porque si no, especialmente en los aceros de alta resistencia, uno puede tener el problema ya en la planta, digamos, ¿no? Que el hidrógeno le genere un problema de fisuración en la planta. Evidentemente, si yo tengo hidrógeno y ese hidrógeno genera algún tipo de fisurita o de microfisura,
estoy haciendo un material prefisurado, ¿no? O sea que no es lo ideal, claramente. Pero se supone que, especialmente si se está fabricando un material que sea para este tipo de ambientes, de una punta a la otra tiene que haber un control estricto, porque en cualquier caso es todo muy susceptible a una falla, ¿no? Bueno, ya las dos últimas, con esto terminamos, no aceptamos más preguntas. ¿Se puede mitigar el HIC mediante tratamiento químico? Si es así, ¿hay alguna norma que lo regula? No conozco yo ninguna norma, y con el tratamiento químico habla de inhibir, supongo. Evidentemente, si uno inhibe y controla la reacción catódica, va a reducir el riesgo, pero en general, para todo medio en que la problemática sea en que haya sulfídrico, la solución va por el lado del material. En algún caso en que sea y ya el material está, la tubería está, podría verse si con algún inhibidor uno puede controlarlo durante un cierto tiempo. Pero digamos que no es la práctica recomendada, que yo digo, bueno, a ver, tengo que elegir el material. Lo que sí sé muy bien es que muchas veces uno tiene el equipo o el ducto heredado, Dios sabe qué época, y entonces ahí no puede elegir nada, ¿no? Para ese caso podría ser una alternativa, pero no conozco que haya ninguna norma al respecto. Bueno, y la última pregunta. Esta la hace Federico Grigneri. La anterior no lo había dicho, la había hecho Juan Jacome. Federico Grigneri dice, nosotros estamos en refinería. Teresa, ¿nos podría decir qué ensayo no destructivo se puede usar o aplicar para detectar fisuración en un equipo de acero inoxidable o en acero aleación P11? Bueno, yo empezaría por no destructivos, pero habría que ver bien el caso, por no destructivos, por ultrasonido, pero habría que ver bien el caso particular y fijar cuál sería para ese caso particular. Bueno, con esto creo que terminamos con las preguntas. Quedan unas pocas, pero ya no estamos pasando de tiempo. Bueno, te agradecemos, Teresa, la presentación, un tema interesante. Y si quedan algunas y me las mandan, yo puedo responder. Sí, han quedado 2 o 3 preguntas por contestar. Bueno, y con esto terminamos esta quinta antesala del cuarto Congreso de Corrosión, de Integridad y Corrosión. Vamos a tener una sexta antesala dentro de 3 semanas, el 2 de diciembre, donde vamos a volver sobre un tema ya tratado en la anterior antesala. Va a ser el título de la presentación es WIMS, desafíos y técnicas aplicadas en la gestión de la integridad de pozos, que va a estar a cargo de personal de GIE, la ingeniera Micaela Locia, el ingeniero Ezequiel Ayarzábal y el ingeniero Martín Toscano. Bueno, con esto agradecemos su presencia, esperamos que esto le haya servido, le haya resultado interesante y los esperamos la próxima. No sé, Guillermo, si vos querés decir algo, no sé, Teresa, si vos querés decir algo, puedes decirlo. Bueno, dejo a Guillermo primero, si quieres. Sí, yo quería agradecer nuevamente a Teresa por la presentación, por la claridad de los conceptos, los desafíos que nos deja, e invitar a todos los participantes a la próxima reunión, como hiciste vos, Eduardo, porque vamos completando, evidentemente, una mirada, digamos, de lo que es o de lo que significan los desafíos de la integridad, tanto en las instalaciones de producción, como se denominan de subsuperficie, como es el caso de esta próxima presentación, como en las instalaciones de superficie, y lo cual nos está dando un panorama de lo vasto que es este terreno y de la cantidad de desafíos y de herramientas que tenemos para mitigarlo. Nuevamente, gracias a Teresa, gracias a todos los participantes y por
Por mi lado nada más. Muchas gracias a todos. Bueno, y por el mío, nada más que muchas gracias por haberme atendido durante esta hora y pico, y buenas tardes a todos. Bueno, sin nada más damos por concluida Chao. la Hasta luego. antesala esta. Buenas tardes a todos.